Hola chicos, sean bienvenidos a una clase más. Para el día de hoy, literatura prehispánica precolombina. El legado indígena que aún cuenta nuestro color de piel, se inscribe en el cosmos y se fija eterno en las estrellas. La literatura prehispánica hace arte y parte de nuestra vida. Impacta nuestro presente, ya que hizo mella en el pasado, y nos significa nuestra esencia como latinoamericanos. El día de hoy nos adentraremos dentro de mitos y leyendas para descubrir un poco de lo que se escribió y se vivió. Entre mitos y leyendas de mis ancestros. Uno de los aportes literarios más grandes de nuestros pueblos indígenas que habitaron en el principio de nuestro continente fueron los mitos y las leyendas. A través de ellos se cuentan historias mágicas, cautivadoras, enlazadas con las creencias, con los dioses y que dan sentido y respuesta dependiendo de las necesidades de los pueblos. El legado literario indígena es un conjunto de obras con valor patrimonial producidas en América, antes de la llegada de Cristóbal Colón y de la subsiguiente conquista española. Por eso, muchas de ellas se han perdido en el tiempo. Y los protagonistas de esas historias, podríamos mencionar muchos, dentro de ellos Kukulcán, Quetzalcóatl, Hunahpu, Xbalanque, el guerrero jaguar. Muchos han contado, han relatado, a través del mito y la leyenda que partieron de la tradición oral y posterior a ellos se inscribieron en la roca. De hecho, uno de los grandes elementos arquitectónicos y que podemos decir también hace parte de los esquemas literarios es el Popol Vuh, o el libro del juicio, que se hizo conocido en el año 2012, debido a que una mala lectura indicó que ese sería el fin de nuestra humanidad, porque los mayas fueron o dispusieron ese final, dado a que posterior a ello llegaron los españoles y no pudieron seguir construyendo la historia. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían a través de la lectura de los astros. Son los dueños del compendio calendárico de los cielos. Por otro lado, los aztecas, que hoy podemos decir son los mexicanos o los mesoamericanos, aún tienen presentes muchas costumbres propias precisamente de su cultura indígena, como es la celebración de la Santa Muerte, y que hoy podemos gozar desde una perspectiva muy bien desarrollada a través de una de las películas más famosas de Disney, Coco, en la que se enaltece precisamente el camino de pétalos amarillos y el deseo de encontrarse con las personas que impactaron y que hicieron parte de su familia en tiempos pasados. Pasar la información, o mejor dicho, llenarse de sabiduría a través del concepto de la muerte o de la trascendencia. Y finalmente, desde Machu Picchu, desde esa creación arquitectónica tan hermosa y tan desconocida para los ojos de los hombres, se cuenta la historia de los incas, los guerreros más fuertes, y a los guerreros que de alguna u otra manera fueron los primeros en desaparecer, dada precisamente la conquista. Estos guerreros son creadores de elementos arquitectónicos increíbles. Y cuando digo increíbles es que están mucho más allá de la imaginación y de las posibilidades de los hombres en esa época. Tenían muchas costumbres interesantes y podemos decir que gracias a ellos América Latina tiene la música que hoy exponen. Ellos fueron los precursores de muchos sonidos, de la percusión latinoamericana, del teatro y muchos otros elementos. A estas tres grandes tribus indígenas se les debe lo que conocemos del pasado, y a partir de ellas podemos entender la diversidad de nuestra tierra latinoamericana y el por qué en Colombia contamos con más de 50 tribus indígenas que han sido contactadas por el hombre y muchas otras que evidentemente no lo están. Un ejemplo de ellos son los Nucacmacú, que viven en San José del Guaviare y que están alejados de la presencia del hombre común. Dentro del contexto de la literatura precolombina, existen características que hacen que sean sumamente relevantes estos escritos y que valga la pena de alguna u otra manera rescatarlos, inclusive desde la academia como lo hacemos hoy. Muchos de estos elementos obedecen netamente a las antiguas civilizaciones. Por ejemplo, las antiguas civilizaciones poseían grandes avances tecnológicos en cuanto a la geología, astronomía y hacían predicciones de fenómenos naturales como los eclipses, que de hecho utilizaban para hacer fiestas patronales y sacrificios a sus dioses. Sí, las tres grandes civilizaciones, sobre todo los aztecas y los mayas, hacían sacrificios humanos hacia sus dioses, que muchos de ellos compartían nombres y características y que eran elementos naturales, dado que a ellos es a los que se les agradece la vida
y están asociados a los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. La producción literaria indígena nos dejó 3 géneros literarios muy importantes. La poesía épica. Esta narra las grandes hazañas de los dioses y los héroes de su cultura. Un ejemplo de ello es el Popol Vuh, que ya se ha mencionado antes, y en la que se relatan historias cosmogónicas y teogónicas de la cultura maya, la creación del hombre y los pueblos antiguos. Este fue escrito en la lengua quiché hacia el año 1500 y traducido al castellano por fraile dominico Francisco Jiménez. En cuanto a la poesía, encontramos Netzahualcoyotl, 1402, rey de Texcoco. Está llena de temas fatalistas o existencialistas. En general, la poesía precolombina posee fuerte sentido religioso de comunicación colectiva entre hombres y dioses. Y por último, el teatro. El teatro de América precolombina era de carácter ceremonial. Muchas de esas muestras no presentaban las características del teatro clásico conocido hasta ahora. Encontramos las siguientes obras: el Rabin al-Hachí, Chilam Balam, entre otras. El drama Ollantay ya se consideraba con influencias europeas por la incorporación de sus características. Este refleja tradiciones culturales y literarias. Para culminar, me gustaría compartir con ustedes uno de los mitos más hermosos de estas culturas: el origen del sol y la luna. Antes que existiera el día y la noche, y en la bóveda celeste danzaran los astros, los dioses se reunieron en la gran ciudad de Teotihuacán para decidir quién iluminaría los cielos. Tecuhtlicetl, dios hermoso y de actitud soberbia, decidió que debía ser él quien iluminara los cielos. Por otro lado, los demás dioses se miraron unos a otros y tras rápidas deliberaciones eligieron a Nanahuatzil, deidad menos agraciada y de carácter humilde, para que se convirtiera en el segundo astro. Luego de 4 días de penitencia y purificación, ambos dioses llegaron de nuevo a Teotihuacán. Acercándose a la hoguera hecha por sus hermanos, decidieron el orden en el que los elegidos se lanzarían al fuego. El primero debía ser Tecuhtlicetl, quien al ver el fuego y sentir su calor temió. No pudiendo hacerlo, se alejó de las llamas. Nanahuatzil, desde lejos, viendo la actitud de su compañero, decidió lanzarse primero, convirtiéndose en una esfera de fuego brillante, el sol. Tecuhtlicetl, al observar el acontecimiento, sintió vergüenza y se aventó siguiendo los pasos de su deidad hermana, convirtiéndose en la luna, un astro menos brillante que su compañero en el cielo. Estos fueron puestos en movimiento poco tiempo después. Y así se cuenta cómo fue que apareció el sol y la luna, en la voz de nuestro pasado y de nuestra cultura. Muchas gracias por escuchar.